La verdad que cuando vos ves la vida de Andrés, tuvo una vida que fue un constante electrocardiograma, fue un sub y baja constante en su vida, que a la hora de contar una biografía, sin duda, esos vaivenes, idas y vueltas que tuvo él, esos cambios, esos desafíos, hacen de una historia mucho más interesante. Entonces, cuando vos combinás no solamente sus éxitos, sino también su vida y la vida que tuvo él específicamente, era algo que sabíamos que iba a ser muy, muy bueno para contar, y en efecto la biografía creo que es una de las mejores que hemos hecho. Creo que la figura de Andrés también es uno de los rockeros más golpeados, por decirlo de alguna manera. Es un tipo tan disruptivo, que tiene comentarios tan belicosos a veces, que él también, cuando se cruza con gente, tiene una distancia o marca una distancia importante, ¿no? Entonces, romper con esa distancia creo que fue como el trabajo más importante de este docu. Tiene hits que recorren décadas. De hecho, los primeros hits de Calamaro son del 80 y los últimos son de hace un par de años. Entonces, habla de un músico que tiene un disco increíble, otro que no le gusta, otro increíble, otro de 1 millón de canciones. Tiene esa locura y esa brillantez que nos marca a todos. Esto es Detrás de BIOS, el podcast de National Geographic que te lleva detrás de las cámaras de BIOS, vidas que marcaron la tuya. Yo soy Nicolás Artusi y te invito a descubrir cómo se construyeron las historias de los íconos más importantes de América Latina. Ya tuviste acceso a sus vidas, en sus voces y las de sus amigos y familiares más cercanos. Ahora tendrás acceso total a los secretos de la realización de una serie única en su especie, igual que ellos. En este episodio vamos a presentarte material inédito que solo podrás escuchar en este podcast y a conocer la intimidad del especial de BIOS, Vidas que marcaron la tuya, dedicado a un músico con un recorrido ecléctico y una lengua popular, Andrés Calamaro. En esta nueva aventura vamos a contar con los testimonios en primera persona y con contenido exclusivo de los responsables de llevar la historia de El Salmón a la pantalla de Nat Geo. Soy Fernando Semenzato, vicepresidente de Producción y Desarrollo para National Geographic en Latinoamérica. Mi nombre es Alejandro Gauland, soy Marketing Head de Walt Disney Company. Soy Guido Goldberg, productor ejecutivo de BIOS. Soy Leo López y soy el director de las BIOS. Soy Javier Barruti, director de contenido de BIOS. Andrés Calamaro siempre se caracterizó, además de por su música, por encabezar los titulares con declaraciones polémicas y provocadoras. Y en tiempos de redes sociales, Andrés opina y genera polémicas al instante. Por eso, en este episodio de Detrás de BIOS, queremos saber si esto influyó o no al momento de plantear la producción. Obviamente, claro que influyó muchísimo, porque de hecho nosotros habíamos ya grabado todo y estábamos editando el segundo corte cuando Andrés empezó a decir lo que empezó a decir en redes. Y estuvimos internamente, y esto no lo sabe nadie, a punto de cancelar la bio porque lo que decía Andrés iba totalmente en contra de los valores de National Geographic y los valores de The Walt Disney Company. Pero también entendimos que contar la vida de alguien es contar la vida de alguien con los éxitos y miserias que cada persona puede tener. Y por eso decidimos seguir con la bio, destacando justamente eso de Andrés, que es Andrés en su 100%. Y Andrés en su 100% es una persona que compone lo que él compuso y una persona que escribe en redes sociales lo que él escribe. Tan solo seguirlo a Andrés Calamaro te das cuenta que se anima a decir lo que nadie se anima a decir, lo que la sociedad, digamos, ya convierte en tabú. Yo creo que Andrés prendés el micrófono y en ningún momento está pensando cómo queda esto que va a decir. Y eso lo ves en BIOS y lo ves en cada entrevista que puedes ver de Andrés. Está muy expresado en la BIOS esa dicotomía que él tiene todo el tiempo entre la brillantez y la oscuridad, ¿viste? Que se ve que es parte de su vida. Las BIOS anteriores había menos oscuridad, o si la oscuridad, si había, era más personal. Acá la oscuridad, en un punto, lo que le pasa en este tiempo a Calamaro, en donde se expone ante las redes, es que entra en una polémica que
que es muy polémica y es casi indefendible, ¿viste? Pero la verdad que él en su carrera musical es tan brillante que merece ser contado porque es parte de nuestra cultura y eso es indiscutible, ¿sí? Por otro lado está su vida personal, pero bueno, nosotros lo que nos enfocamos es en su parte más musical y artística. Siempre es difícil explicarse a uno mismo, pero Andrés Calamaro parece ser muy certero en eso. Y él, de una manera muy decidida en el documental, dice que lo que siempre se propuso ser es el líder anticareta de su generación. Y como definición me parece muy potente. ¿Vos creés que podemos ver eso, que podemos justificar o encontrar motivos para pensar eso a lo largo de las casi 2 horas de esta edición de BIOS? Tiene eso Calamaro, tiene hits que recorren décadas. De hecho, los primeros hits de Calamaro son del 80 y los últimos son de hace un par de años. Entonces, habla de un músico que tiene una, digamos, de vuelta, es como una montaña rusa, ¿viste? Y también se expresa ahí que tiene un disco increíble, otro que no le gusta, otro increíble, otro de 1 millón de canciones. Tiene esa locura y esa brillantez que nos marca a todos. Yo creo que la carrera de él va desde la recuperación a la democracia, con todo ese optimismo y esa fiesta y ese reencuentro con el cuerpo, aún ahora también pensando un poco en lo que dice Melingo, ¿viste? Aún a costa del cuerpo, porque cuando llega la democracia acá también se sale a experimentar con ese cuerpo tan reprimido y por ahí acarreando las culpas de esa represión todavía, ¿no? Quiero decir, por eso se lo maltrata al cuerpo, para sentir lo propio. Maltrata en el sentido de buscar explorar los límites con la sustancia, ¿no? Alta Suciedad es un fresco de los 90, todos los sentidos, todo lo bueno de los 90 en esto de esa celebración desenfrenada, ese glamour un poco también de Oropel, aprovechando al máximo esas posibilidades y logrando una cosa súper pro y brillante. Y después tiene también esa entrada en los 2000 con toda esa locura apocalíptica y que todos, generacionalmente todos nacimos esperando los 2000, que es lo que iba a pasar, ¿no? Sobre todo esta generación de artistas que se criaron, que nacen en los 50, en los 60, con esa mirada tan expectante de lo que depararía el futuro. Y si el 2000 iba a traer platos voladores o qué sé yo, y trajo aviones voladores que se incrustaban en las Torres Gemelas, ¿no? O sea, nada, es como todo ese condimento que se sentía apocalíptico también se reflejó en los hechos, ¿viste? Y en eso está también Honestidad Brutal y El Salmón y la crisis del 2001, y están ahí en esa obra. Entonces, yo creo que eso permite la obra de Andrés, recorrer de la mano de un héroe moderno, que es una persona común, la épica de todos esos años, como un Ulises argentino es Andrés. La verdad que cuando vos ves la vida de Andrés, tuvo una vida que fue un constante electrocardiograma, fue un sub y baja constante en su vida, que a la hora de contar una biografía, sin duda, esos vaivenes, idas y vueltas que tuvo él, esos cambios, esos desafíos, hacen de una historia mucho más interesante. Entonces, cuando vos combinás no solamente sus éxitos, sino también su vida y la vida que tuvo él específicamente, era algo que sabíamos que iba a ser muy, muy bueno para contar, y en efecto la biografía creo que es una de las mejores que hemos hecho. Cada episodio de BIOS cuenta con un explorador. En este caso la host fue la cantante Nati Peluso. ¿Por qué fue la elegida? Lo primero es que en Nati veíamos una mini Calamaro hoy, en el sentido de que Nati está buscando en triunfar en España, como Andrés lo quería también. Nati está empezando su carrera. Y Andrés también, nosotros siempre nos sentamos antes de elegir al explorador o al quien va a entrevistar, nos sentamos antes con el talento y le decimos, mira, estuvimos pensando en estas 8 personas específicamente para que
se siente con vos. Y Andrés se sintió, le pareció muy interesante hacerlo con Nati justamente por estas cosas que te comenté recién. Y saber que el talento está cómodo y se va a sentir cómodo, para nosotros es súper importante porque nos va a dar lo mejor de él. En este testimonio exclusivo, la propia Nati Peluso nos cuenta qué significa para ella formar parte de este episodio de BIOS, Vidas que marcaron la tuya. Para mí este proyecto, ante todo, significa una oportunidad para nutrirme de maestros del rock nacional, porque es algo que yo admiro con locura y Andrés forma parte de una manera indudable de ella. Entonces, tengo tanta curiosidad y siempre me acompañó esa curiosidad, pero muy heavy. Y creo que es una oportunidad que me da el universo para adentrarme y preguntar y curiosear todo eso que me llama tanto la atención desde el punto de vista de Andrés. Yo creo que lo de Nati es especial encima porque pertenece a una generación que vio quizás los últimos años de la discografía de Andrés, pero los temas que más recuerda son aquellos que sus padres tenían como discos en sus casas, por lo cual es como casi una figura mítica haberlo conocido a Andrés. Para Nati, que estará en sus 25, 26 años en el momento que hizo la entrevista, por lo cual creo que quería escucharlo a Andrés, y la verdad que Andrés tiene todo para decir, por lo cual creo que quedó como impactada por todas las realidades y por esa originalidad y ese cinecassette que tiene Andrés, de querer escuchar todo. Tocar el disco, el librito, leer las letras, y esa relación es la que tenía yo con los discos de Andrés. Es que son discos que te digo que me acompañaron a lo largo de muchos años, porque como íbamos viajando y los discos nos seguían, pero es verdad que capaz que te estoy hablando de los 9 años a quizás los 14, 15, son discos que fueron acompañando a lo largo de, bueno, viste, cuando estás en casa, cuando tomas mates, o yo qué sé, te pones a hacer cosas y el disco está ahí sonando de fondo, ¿no? Como una banda sonora. Y siempre como conectando directamente con ese sentimiento porteño, esa nostalgia de Buenos Aires, que quizás a mi familia, la incluyo porque estoy segura de que era como me afectaba a mí, nos dirigía directamente a estar en esa fantasía, ¿no? Que nos gustaba quizás viajar por estar fuera. Sin duda yo creo que Andrés tiene mucho talento para generar esas películas en la cabeza, ¿sabes? Con las letras. Eso es algo complicado y él le sale solo, está súper claro porque muchas canciones provocan eso y son suyas. Entonces, él tiene ese talento y aparte creo que tiene el don de poder teatralizar y habitar un sentimiento tan profundo con una simpleza que no todo el mundo puede, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me sale una intensidad que no puedo controlar cuando habito esos sentimientos. Y yo lo veo muy tranquilo. Es propio de una estrella del rock, tipo, estoy hecho mierda, pero no voy a derramar ni una lágrima, ¿sabes? Me gustaría saber cómo fue el trabajo previo hasta concretar esa entrevista que se nota cuando uno ve el documental, en la charla, más que una entrevista, una charla muy, muy reposada y muy distendida que tiene con Nati Peluso. ¿Cómo fue toda la previa hasta llegar a esa grabación? Hablamos primero con Olga, su manager y mano derecha hace muchos años. A Olga le gustó este approach. Luego Andrés nos recibió en su casa, pero por algún motivo que todavía no entiendo bien, no pudimos hacer entrar a todo el equipo que trabaja en general en una bio. Él pidió que entrara menos gente. Entonces entró el camarógrafo, la persona de audio, creo que nadie más. En general hay personas de audio, guión, iluminador, hay mucha más gente. Entonces iban entrando de a poco porque él no quería que entraran más de 2 personas a la vez. Ya desde ahí, yo esas cosas personalmente las veo como qué bueno, porque sí que estamos delante de alguien que es sumamente excéntrico y nos va a dar muchísimas cosas para contar. Y en efecto fue así. Olga es fundamental en la vida de Andrés y sin ese armazón y esa fuerza fundamental que tiene esa mujer, este documental tampoco sería posible. Ella nos abrió las puertas y las posibilidades a poder acceder a Andrés sin cassette. Descubrir a Olga en el mundo Andrés fue para mí un hallazgo. Yo la desconocía y desconocía que alguien pudiera
controlar a Andrés de esa manera. Siempre bien, ¿no? Siempre cuidándolo. Entonces, entender a Olga también me hizo entender por qué Andrés hoy está como está. Que en comparación a otros artistas está muy bien. Está muy recuperado respecto a sus malos momentos. Y la figura de Olga es muy importante. Queda claro el protagonismo de Olga en la vida de Andrés y en la producción de este episodio de BIOS. Por eso, en Detrás de BIOS tenemos el privilegio de acceder a material inédito de su entrevista para conocer cómo empezó a trabajar con Calamaro y cómo pasó de ser su productora a ocuparse de absolutamente todo. Yo había trabajado con Soda Stereo, había trabajado en una oficina muy importante que era la de Alberto Janián, que en ese mismo momento Janián tenía los número 1, tenía Spinetta, tenía Soda, Enanitos Verdes. Cuando yo lo conozco a él, creo que yo estaba trabajando en ese concierto, si mal no recuerdo, me parece que con los Twists. Si te digo, ahora no recuerdo, me creo que estaba trabajando con los Twists. Pero cuando realmente empiezo a trabajar con Andrés es en el año 97. Cuando Martín Rea, que era el jefe de prensa en ese mismo momento de la oficina de Ojanian, me llama para decirme que estaban buscando gente para la muestra de los 30 años de rock nacional. Y bueno, yo ya tenía muchos conocimientos con muchos músicos del país, entonces me mandó llamar para eso. Y el primer trabajo que tengo como asistente de producción con Andrés es en los Gran Rex que se hacen en el año 97 de Alta Suciedad. Mientras que eso ocurría, yo los días de semana seguía trabajando en compañía de discos. Después, bueno, yo me voy de la oficina y Andrés en el año 99... La mujer de Andrés en el año 99 me llama de parte de Andrés, Mónica, y me dice que me quiere contratar para trabajar para ellos, fuera de lo que tenía que ver cualquier oficina. Yo con Andrés no hablaba, yo hablaba con su mujer, con su esposa. Yo llamaba a Mónica y le decía, Mónica, Andrés tiene una entrevista a tal hora. Y Mónica me dice, ningún problema, pasá a tal otra. Y yo pasaba y recogía a Andrés. Y Andrés ya bajaba impecable y nos íbamos a la rueda de prensa. Yo no hablaba con Andrés. El tema fue que mediante la separación y todo el aluvión que se vino, ya el llamado era cortaron la luz. Entonces ya fue un todo. ¿Sentiste alguna vez lo que es tener el corazón roto? En la entrevista que Nati le hace a Andrés, se ven discos por detrás del icono, se ve un mate que está presente en escena, un escritorio con objetos. ¿Cómo fue todo el momento previo a apretar rec en la cámara? Bueno, la verdad es que Andrés nos recibió en su casa. O sea, la locación que se ve ahí creo que es la primera vez que Andrés le abre su casa a una producción y ves su casa. Lo que ves ahí, los cuadros, los Gardel dados vuelta, todo un mensaje de Andrés. Esa es su casa y es la primera vez que la abre. Entonces hubo cierto hermetismo al principio, como el hermetismo que tiene cualquier figura internacional de la talla de Andrés Calamaro. Y lo conocimos ahí. La verdad que antes habíamos tenido meses de conversación con Olga, pero ese fue el primer encuentro con Andrés Calamaro. Una persona que te invita con masitas, café, té, vení, sentate, quédate, se pone a charlar, no estaba preocupado por el qué me van a preguntar, estaba muy dispuesto a cada uno, saludó y se tomó el tiempo para hablar con cada uno de nosotros, por lo cual enseguida se logró un mood muy distendido con él antes de filmar. Tal vez fue la entrevista más simple que hicimos desde el punto de vista de imagen, porque está él con Nati tomando un mate y hay otra que hicimos luego de un recital que él hizo en Chile, pero nos dio tanto para contar. Es tan inteligente Andrés, es un tipo que ve más allá del más allá, que cuando lo escuchás hablar y lo combinás con todo el acceso exclusivo que nos dio también él de su vida, desde material inédito, en video, en audio, desde las entrevistas que tuvimos acceso, todo eso, la combinación es fantástica, es una bio que vuela. Hasta ahí no habíamos tenido contacto directo con él, nos recibió en la casa y se nota eso, que es un gran orador. Y nos recibió ahí, y bueno, yo creo que un poco se ve cómo vive él, ¿viste? Se ve, no preparamos la casa particularmente ni acomodamos las cosas, nada, es así como es su casa, llena de discos, llena de libros,
muy funcional para eso, para hacer música, para escuchar, para ver y leer, que son las cosas que practica. Y toma mate compulsivamente, se debe haber tomado 4 termos de mate. Para mí, cuando lo vi, la sensación que tuve era como el Andrés más escritor, ¿viste? Eso, lo vi como un Salinger, como un tipo que se retira ahí a pensar y a escribir. Que creo que la figura de Andrés también es uno de los rockeros más golpeados, por decirlo de alguna manera. Es un tipo tan disruptivo, que tiene comentarios tan belicosos a veces, que él también, cuando se cruza con gente, tiene una distancia o marca una distancia importante, ¿no? Entonces, romper con esa distancia creo que fue como el trabajo más importante de este docu. El desafío de dirección era que se olvidara que estábamos haciendo una entrevista y que pasara a ser una charla más coloquial. Bueno, Javi Berruti, el director de contenido, hizo un gran laburo ahí. Creo que se logró bastante. Creo que tenemos testimonios de Andrés muy lúcidos y él es brillante, ¿viste? También es una persona muy disruptiva, que siempre tira un bocadillo adrede para eso. Pero creo que en la entrevista logramos tener un Andrés mucho más humano y menos personaje, por decirlo de alguna manera, ¿no? En realidad estamos con Leo ahí en Chile, en la habitación del hotel. Al otro día teníamos la entrevista y queríamos meternos también un poco, profundizar algo que no habíamos podido en la otra entrevista que tuvimos en la casa de Andrés, que es en el hiato que sucede, que hay poco contado entre el Salmón y el regreso, que hay 5 o 6 años ahí de mutismo, de desaparición de Andrés, ¿no? Entonces, hablando ahí, creo que se le ocurrió a Leo esto del invierno ruso, porque ahí profundizando en qué habrá pasado ahí, qué sé yo, y es como un invierno ruso, como una pausa impuesta por el afuera, ¿no? Que en definitiva termina torciendo la historia. Pero bueno, fue un poco así esa historia. Entonces, y reaccionó ante eso, para hablar puntualmente de... Él dice, vos ahí viviste como un invierno ruso, y él dice, viví un infierno ruso. Nada, es un lindo bite, un lindo bocadillo. Cada episodio de BIOS es bien diferente, ¿no? A pesar de que tiene un hilo en común. Son diferentes también sus protagonistas, desde Spinetta hasta Café Tacuba. Y si el de Café Tacuba es más divertido, entre comillas, porque ellos son unos grandes narradores de anécdotas, y el de Spinetta es más bien un homenaje, ¿cuál dirías vos que es el hilo conductor, el gran tema del episodio de Calamaro? Para mí el episodio de Andrés Calamaro es uno de sus discos, que es La Lengua Popular. A mí me pasa con el episodio que hicimos de Andrés, que me cuesta quedarme en la silla sentado sin ponerme a bailar. Creo que tiene un ritmo espectacular y que cada tema te lleva a un momento de tu vida. Creo que lo escuchamos, es la banda de sonido de muchos momentos de nuestra vida de la Jite. Y creo que eso te lleva en el documental a que cada tema que escuchás decís, ¡uy, qué temón, qué temón! Me parece que eso que pasa, que quizás, si bien está el Andrés intelectualizado en todo el documental, su música te lleva constantemente a decir, uy, pero déjamelo un poquitito más este tema, hace cuánto que no lo escuchaba. Andrés surge como un niño prodigio del rock. Es un amante desenfrenado del rock nacional como espectador y sueña con ser parte, y muy rápidamente se le da de una manera furiosa con los Abuelos de la Nada. Pero así como se le da muy rápido parte del sueño, después se le escapa rotundamente. Ahí Andrés persigue el sueño de ser solista y todo ese éxito que le vino muy tempranamente se le hace esquivo durante toda una década, hasta que consolida, como que ahí viene la segunda vuelta de su vida con Los Rodríguez, que casi es una simetría perfecta con los Abuelos de la Nada, y parece que opera algo en él, como que hay cierta conciencia en él que lo empuja a no cometer quizás los mismos errores, de no irse prematuramente de la banda, pero cuando sale, explota y realmente consigue, creo, algo que él persiguió desde el principio, que es ser solista. Después de Los Abuelos de la Nada, Calamaro tuvo un par de discos acá en Argentina que no le funcionaron, se fue a España, y él cuenta ahí, me fui a España con $900, y ahí estaba. Entonces, eso es
digamos, es sorprendente y no te lo imaginás. Entonces es como muy excitante la vida de Calamaro. Todo el tiempo está a punto de quebrar y vuelve, todo el tiempo está a punto de quedarla y renace. Y de hecho tiene un disco que se llama El Regreso, digamos. Tiene esa adrenalina la vida de Calamaro que es muy, muy atrapante, ¿no? Para terminar de completar el arco, cuando llega a esa cima que él tanto buscó y anheló, como que quizás es demasiado, quizás se arrepiente y parece que la cascotea para volver al principio. O sea, llegó a lo máximo, a lo más alto de la industria, al mayor reconocimiento, y se mete como en una quijoteada a volver a grabar con la Porta Estudio, como en el comienzo, como para demostrarse que no necesita de todo eso que tiene alrededor y que solo y esencialmente puede. Y como que necesitaba, como que en esa última curva o en ese último punto de giro, que es Honestidad Brutal, El Salmón, que no pueden ser entendidas sin el éxito descomunal de Alta Suciedad, como que hace un experimento de despojo y de poner su vida al servicio de la canción y al servicio del arte, como que necesita hacer ese sacrificio para sentirse merecedor de los laureles que había conseguido. Yo creo que el comandante, como le dicen sus colegas amigos, es un luchador, es un tipo que en realidad tiene más fracasos que triunfos, que ha logrado llegar a donde llegó en base a fracasos y a peleas. Pero, por ejemplo, a diferencia de Charlie, que siempre fue un autónomo, digamos, y que sus peleas sumaban a este personaje que había creado para el rock. O sea, viste que Charlie dice esto de tirarse de un edificio. Entonces, lo que noto en Calamaro es un chico que siempre quiso ser solista, que nunca fue muy valorado en la industria y que en base a caerse, terminó logrando lo que él quería. Sin embargo, pareciera, hoy en retrospectiva, que todo lo que hizo no le alcanzó. Lo mismo pasa con Charlie también, ¿eh? Es como que ellos no están para girar, por decirlo de alguna manera, jubilados del rock y girar tocando sus grandes éxitos y demás. Todavía tienen la necesidad de seguir produciendo, de seguir creando. Y en realidad lo que veo son más similitudes que diferencias con los otros artistas. Ahí vamos. Ariel Roth es un personaje clave en la carrera de Andrés, a quien podemos ver en esas instantáneas, en plena movida madrileña, y que además cuenta en primera persona cómo fue la vida en España y la gestación de Los Rodríguez. En este testimonio exclusivo, Ariel nos revela cuándo y cómo fue la primera vez que tocó en vivo junto a Calamaro. En realidad nos conocíamos sin habernos visto. Nos conocíamos ya desde hacía tiempo, porque en un momento, bueno, argentinos que estaban empezando a volver después de vivir mucho tiempo en España, ¿no? Durante la dictadura, empezaron a conectar, obviamente, amigos músicos, Sergio Makarov, Alejo Stivel, y enseguidamente, bueno, la comunidad musical argentina estaba como muy receptiva a todo lo que venía de afuera en ese momento, ¿no? Y enseguida conocieron a Andrés y también mi hermana, que estaba viviendo ya en Buenos Aires. Entonces, bueno, ya empezó a haber como una comunicación sin habernos conocido todavía, pero incluso en el disco de Sergio Makarov, que yo producía, yo hice una versión de 1000 horas, pero sin haberla escuchado. O sea, solo escuchada por Sergio Makarov, que me la cantaba, y yo hice como una versión que no tiene mucho que ver con la original, y Andrés la escuchó. Entonces fui a la radio y a partir de ahí ya me invitó a su casa, y yo tocaba en Badía. Y Andrés apareció y se subió al escenario. Yo tenía un tecladista un poco tímido y de repente se puso hacia un costado y Andrés se puso a tocar. Inmediatamente conectamos, ¿no? Incluso musicalmente. Y bueno, a partir de ahí se inició la relación, ¿no? Yo volví a Madrid, volví a hacer otro viaje más de promoción y de tocar, incluso en la Argentina. Empezamos a ver como a fraguar una amistad cuando ya me quedé a vivir. Yo en un momento ya decidí quedarme a vivir
en Buenos Aires, y ahí fue cuando, bueno, no solamente nos hicimos más amigos, sino que también empezamos a hacer proyectos juntos. Andrés Calamaro es un artista popular muy, muy importante de los dos lados del Océano Atlántico, y también es una persona pública, ¿no? Porque él no rehúye a las entrevistas, a las definiciones, a las conversaciones, por lo cual la persona que escucha a Calamaro con devoción no solo puede saber cómo compone o cómo canta, sino cómo piensa, ¿no? Y me preguntaba, ¿qué crees que esa persona va a descubrir de Calamaro que a lo mejor no sabía viendo este episodio de BIOS? Yo creo que de Andrés primero no hay ningún producto que haya repasado la carrera entera de Andrés y verse a Andrés en retrospectiva con su propia carrera. Me parece que si uno va leyendo las entrevistas que existen de Andrés, su lectura nunca es la misma. Y me parece que actualiza la mirada en retrospectiva de toda su carrera. El Andrés de los 90 no se leía de la misma manera que el Andrés de los 2000 y el Andrés de los 2010. Y el Andrés del 2020 tiene una lectura muy madura de toda su carrera. De hecho, lo podés ver en su propia mirada sobre la figura de Miguel Abuelo, ¿no? No es lo mismo el momento de la separación que 10 años después hasta lo que puede opinar hoy en día. Creo que hoy en día ya tiene otra perspectiva y la admiración y lo que extraña a Miguel Abuelo y lo que le gustaría volver a cruzarse con él no se parece en nada a la mirada que podía tener capaz al principio de la separación. Esa maduración me parece que es propia de este documental y esa retrospectiva me parece que no se vio en otro momento del propio Andrés. Igual es muy específico al decir que le gustaría volver a encontrarse con Miguel Abuelo, pero dentro de 1000 años, ¿no? Así que creo que ahí se resume el anhelo de todo artista, que es, no sé si ser eterno o inmortal, pero sí durar mucho. Bueno, pero fíjate que esa entrevista es de un Andrés del 99, es de un archivo del 99, y hoy en día Andrés, cuando se refiere a Miguel Abuelo, dice, me parece que no le dimos la importancia ni el lugar que tenía que ocupar Miguel Abuelo en la historia de la música argentina. Me pasa, en realidad no es que me pasa con Andrés, me pasa con todos los artistas del rock argentino que hicimos. Lo que me sorprende es en la etapa en la que se encuentran muchos de ellos, la soledad a la que se enfrentan, esto de que el mundo siguió avanzando y las cosas siguieron cambiando y muchos de ellos no. Me llama también la atención, en el documental tenemos el testimonio de un músico muy reconocido que dice que claro, que el mundo de los artistas del rock fue muy complejo, de los 70 a esta parte, que el artista de rock le tiene que poner mucho el cuerpo a esta profesión y que la mayoría de estos artistas de rock mueren. Entonces también lo que me llamó la atención es entenderlos, Andrés y a los demás, como sobrevivientes del rock, con todo lo que eso implica, ¿no? Con todas las secuelas también que eso implica. Poder verlo personalmente y en todas estas figuras es algo que me llamó la atención. Yo creo que me sorprendió su capacidad de entender lo más importante está por venir. Porque Andrés, hay un momento en la bio que me generó piel de gallina, que habla con Nati, y él tiene una laptop adelante y toma la laptop con la mano y la señala, o sea, digamos, marca con su dedo el rectángulo de la laptop, o sea, el total de la laptop, y dice, ¿ves todo esto? Le dice a Nati, todo esto es todo lo que hay por hacer. Y ves este pedacito chiquitito y señala una pequeña calcomanía que tiene en una punta de la laptop. Esto es lo que hicimos hasta ahora. Andrés para él está claro que no se retira, que hay que seguir, que lo mejor está por venir. Y un tipo que pasó por todas las que pasó él, tener esa visión de la creatividad, del talento, me pareció súper, súper interesante. Y me pareció, te digo la verdad, también una persona súper franca a la hora de contar sus historias. No es un tipo que me parece que se desvía por otro lado o no quiere hablar de algo. Me pareció una persona súper franca
Y me pareció una persona súper, pero súper creativa también. Súper creativa y entendiendo que de vuelta lo mejor está por venir. Ahora, hablando de lugares en la historia, ¿cuál pensás que es el legado que va a dejar Andrés Calamaro en la cultura popular? Sin dudas, Andrés sigue siendo para mí hoy uno de los 5 grandes de la música latinoamericana, diría. Me parece que su cruce por el rock es súper fructífero. Alta Suciedad me parece uno de los discos más importantes de la música argentina, que no pierde trascendencia y que además, teniendo un ingeniero de sonido como Joe Blaney, tiene unos músicos del carajo. O sea, Steve Jordan, Charlie Drayton, o sea, son unos músicos inusitados para la música argentina. Y creo que muestra justamente que la música argentina llegaba a un nivel internacional y que la región latinoamericana hasta le quedaba corta. Por eso creo que Andrés no tiene una repercusión latinoamericana, tiene una repercusión mundial. Yo creo que son personajes que han superado a la persona. Andrés Calamaro, yo no sé qué queda de aquel Andrés Calamaro persona, ¿entendés? Creo que están atados a sus personajes de tal modo, para vivir necesitan mantenerlos vivos también. Y eso los obliga a tocar, a producir, a pensar. Y también eso, ¿no? Descubrí que hay un juego que juega, que está muy bien. Si tuvieras que describir esta edición de BIOS en una sola frase, ¿cuál sería esa frase? Me parece que en general lo que responde al documental de Andrés es seguir buscando, nunca casarse con el éxito y nunca comprarse las mentiras que nos hacen creer de nosotros mismos. Es una vida muy loca para alguien totalmente cuerdo. Las 1001 caras de Andrés Calamaro. Es un tipo tan polémico porque creo que es de esos que agitan el gallinero para que se vean las cosas. Por eso es polémico, porque es jodón y le gusta provocar, agita el gallinero para que saquemos nuestras propias conclusiones. No, justo me anoté una de Calamaro que me parece maravillosa, que la dice él en la BIOS, pero que lo describe increíble, que es: soy mejor de lo que creen, pero peor de lo que se imaginan. Gracias por acompañarnos en este Detrás de BIOS dedicado al episodio de Andrés Calamaro, disponible en Star Plus. No olvides suscribirte a este podcast en tu aplicación favorita para no perderte ningún episodio. En el siguiente capítulo nos vamos a sumergir en la historia de la banda colombiana que, con una mujer detrás del micrófono, llevó el sonido alternativo a todo el continente, Aterciopelados. Te esperamos para descubrir su historia en el próximo episodio. Yo soy Nicolás Artusi y esto fue Detrás de BIOS.